Radio El Conquistador de Valdivia presentamos Bien Salud, estimulando el bienestar y la salud de las personas. Una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Bueno, estamos partiendo un nuevo capítulo de Bien Salud, este espacio, este segmento que va en Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, que es una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. De 10 a 10:30 hacemos Bien Salud. Nuestro invitado para hoy, yo creo que ustedes lo conocen, el doctor Mario Calvo Arellano, médico infectólogo, director del programa de subespecialización en infectología adulto de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Así que le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Gusto estar acá. Bueno, para partir un poco, no podemos dejar de preguntar sobre el COVID. Ya son 3 años que esta pandemia no se sabe si está, no está, porque como ya no hay estadísticas, hay muy poco. ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia, doctor? Yo creo que la lección más importante, pero yo creo que son de esas lecciones que se aprenden pero se olvidan pronto, es que, y esto en cierta manera lo dije en una conferencia cuando estábamos en plena pandemia, cuando vemos salud, yo decía, estamos con el segundo problema más importante que tenemos en este momento. Porque la verdad es que la pandemia arrastra una serie de problemas sociales muy, muy importantes, claro, que tarde o temprano toman la delantera. De hecho, el comentario ahí, que fue un poco controversial, es que si uno miraba el año 1918, lo que pasó, fue una época de una inestabilidad social tremenda en la mayoría de los países durante los años siguientes. Entonces la discusión era que eso se iba a producir. Bueno, claro, y actualmente es lo que estamos viendo. Claro. O sea, se produjeron desórdenes tanto en la parte de grupos raciales en algunos países, tenemos una guerra en este momento en curso, que es la más importante de la Segunda Guerra Mundial. Así que yo creo que la primera lección que uno tiene que tomar es que cuando produce un impacto muy alto en salud, uno va a tener problemas sociales que hay que incorporarlos dentro de lo que es la parrilla de las medidas a tomar. Claro. ¿Cómo cree usted que se enfrentó esta situación sanitaria? Vámonos más a nuestra región. El país, uno sabe que se toman decisiones un poco más macro, pero acá en nuestra región de Los Ríos, ¿cómo usted cree que se trató toda esta pandemia? Algo nuevo, porque no era conocido. Sí, pero un bien o mal, la verdad que es bastante pobre para decir. Yo creo que se hicieron cosas brillantes y también se hicieron chambonadas, digamos. ¿ya? O sea, yo creo, por ejemplo, uno de los errores grandes, y esto fue advertido por la Seremi, que yo creo que finalmente, no sé si eso fue lo que le costó el cargo, por ejemplo, cuando se abrió a finales del año 2020, antes de Navidad, se advirtió que una apertura en ese momento, que iban subiendo los casos, iba a traer un brote bastante grande, y se abrió y la verdad que tuvimos una ola bastante fuerte durante el verano. Yo creo que ese fue un error, por ejemplo, clave. Claro. Cosas muy acertadas, por ejemplo, y que lamentablemente no se continuaron, fue a finales del 2020 cuando se hizo el screening, la búsqueda con PCR masivo de casos en zonas que eran muy sensibles por PCR en bloque. Se agarraban muchos PCR de gente que trabajaba en empresas, organización, y nos permitió abortar brotes. Específicamente, recuerdo, por ejemplo, un brote que se abortó en un hogar de ancianos, y eso nos permitió claramente. Uno diría, bueno, la gente se va a enfermar igual después. Sí, pero es distinto enfermarse post vacuna que pre-vacuna. O sea, claro. Y ese quizá una de las cosas más a nivel global del país fue haber vacunado en forma precoz. ¿ya? Ese yo diría que fue como el acierto mayor. Cuando uno ve las curvas de mortalidad de Argentina y Brasil y las compara con Chile, acumuladas, uno ve que en general con Brasil es prácticamente paralela. Y con Argentina, la verdad que Argentina tenía menos, primero por esta cuarentena masiva que hizo, que fue insostenible en el tiempo, que fue un error clave de ello. Después se emparejan con la de Chile, pero claramente donde Chile empieza a vacunar un par de meses antes, ese par de meses antes notamos que hubo una disminución muy marcada de la mortalidad en Chile por habitante. Y eso apunta que claramente, digamos, ganamos esos par de meses, que deben ser unos 2-3 meses de mortalidad menos, y eso una cantidad de chilenos no menores. Claro. ¿Y a qué cree usted que se debe eso? Lo de la vacunación, que se fue tan anticipada, que la verdad que se tomó la medida rápida en Chile de empezar a ver qué vacuna podía tener más éxito. Y no solo del punto de vista global de la vacuna como producto científico, porque la vacuna había más de 100 y tantas,
Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo específico de una, la del Instituto Gamaleya, por ejemplo, que venía con mucho énfasis. Era una vacuna que venía así como, no, esta es súper buena y efectivamente Una tiene vez efectividad. No, la Gamaleya eran dos, y eran eran dos cepas igual, diferentes, dos sí. dosis, ya. Pero el problema que hay es que Gamaleya es un instituto científico. Ya. Entonces no tenía una capacidad de producción masiva. Claro. Y Argentina, que se la apostó por ellos, por ejemplo, terminó poniendo la dosis inicial y no la segunda dosis porque el componente era diferente y no tuvieron capacidad de vacunar la segunda dosis. Terminaron con una mezcla de vacunas que no tenían nada que ver una con otra. Sí. Bueno, y este virus podemos decir que ha evolucionado, que se ha adaptado a nosotros, O sea, porque todavía hemos visto presencia del virus. O sea, todos los virus respiratorios se van adaptando. Ya. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre es que, y de hecho influenza es el que se adapta en forma más rápida, digamos, y lo que sí había la tendencia a pensar que coronavirus iba a ser un poco más lento, o sea, fue más rápido de lo que se pensó en un inicio, Ya. pero que iba a mutar, eso no había ninguna duda desde el principio, sobre todo que estábamos hablando de un virus que era animal. Entonces, cada pasada del virus en la evolución tenía que ir adaptándose más al humano. Claro. O sea, cuando pasó en febrero del 2022, que alguien me dijo que ya estaba muy metido en la parte civil, me llamó y me dijo, está la escoba, hay una cantidad de casos espantosa y terrible. Cuando tocó la mutación Omicron, que Omicron fue lo que cambió la contagiosidad en forma dramática. Claro. Entonces yo le dije, mira, sí hay hartos casos, le dije yo. Pero si esto hubiera ocurrido hace un año, ahí sí que estaría la escoba. Porque un año antes no teníamos vacuna. Sí. Entonces tuvimos una cantidad de casos inmanejables. Pero si uno analizaba la proporción de esos casos que cayó hospitalizado, fue muy inferior a lo que teníamos un año antes en relación al número de casos que había. Claro. ¿Y cuál cree usted que fue el beneficio de las vacunas? El beneficio de las vacunas, primero, fue la disminución de la hospitalización, la disminución de los casos graves. Dos, la mortalidad, que eso en ese momento estaba por probarse y efectivamente, si uno mira esta mismo que le decía, las curvas de mortalidad que hubo en Chile versus Argentina y Brasil, es bien neto el efecto. Y una cosa que se demostró demostrar, pero que posteriormente se vio que no se sabía si iba a dejar menos secuela de COVID prolongado, que efectivamente se logró también evaluar que era así. Y quizás lo más importante para mí es que los pacientes secuelados que sobrevivieron, que con secuelas muy, muy importantes pre-vacuna, eso ya prácticamente no se vio después de la vacunación. O sea, los pacientes quedaron con secuelas mucho más leves, los que quedaron con secuelas. Sí, sí. Bueno, le recordamos que Bien Salud es una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y que está informando que se encuentra abierta la convocatoria para el proceso de admisión 2024 del doctorado en Ciencias Médicas. Este programa está dirigido a licenciados en carreras de la salud, de la medicina y de ciencias biomédicas. Para más información, medicina.uach.cl, medicina.uach.cl. Hoy, en este capítulo, nos visita el doctor Mario Calvo, quien es médico infectólogo, director del programa de subespecialización en infectología adulto de la Escuela de Graduados de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, viendo este tema del COVID. Pero también, claro, él es un especialista en infectología y queremos también preguntarle un poco cuáles son las enfermedades infecciosas que más nos están afectando. Y también, claro, de paso, también cómo podemos cuidarnos. Hay muchas recomendaciones, pero muchas veces no son tan efectivas. Bueno, esta época es de infecciones respiratorias. La verdad es que si uno analiza todo lo que servía para el COVID, es la verdad que lo que sirve para las infecciones respiratorias. Claro. Y esa fue la razón que uno cuando analiza lo que pasó en los años de COVID, fuera de las cuarentenas, que eran muy intensas, prácticamente no hubo infecciones respiratorias esos 2 años. Claro. ¿Ya? Esto se puede ver en la página del Instituto de Salud Pública, es de libre acceso. Y es muy interesante, por ejemplo, que en octubre, cuando se sacan las mascarillas en la calle, ¿ya? De esto la gente no se dio cuenta porque ya había tanta red de salud montada debido al COVID, pero viene a las 3 semanas de la retirada de mascarilla un brote de influenza que no habíamos tenido en años. Claro. Que es posiblemente desde la pandemia de la influenza porcina, y que fue enorme, pero no tuvo la captación ni el golpe de lo que había sido previamente COVID. Entonces las infecciones respiratorias siempre van a estar ahí, y donde tuvimos más afectación a principios de año fue en los niños, sobre todo con el virus esencial respiratorio. Ahora estamos en una época de valle, que afortunadamente tenemos menos casos, pero si uno mira las estadísticas en el Salud Pública vamos subiendo, principalmente por metaneumovirus, eso es lo que tenemos más en este minuto. E interesantemente SARS-CoV-2 hay bastante poco, cosa que es diferente si uno mira otros países y que podría tener relación con nuestra alta población que está vacunada. ¿ya? Claro.
Es bien interesante porque la vacunación, la verdad es que si uno mira lo que es anticuerpos, lo que llamamos nosotros inmunidad humoral, ya a los 4 o 5 meses de la última dosis de vacuna baja en forma importante, ¿ya? Pero la inmunidad celular, que es como una inmunidad basal que nos queda, que tiene otro tipo de acciones, Ujú. esa se sabe que permanece mucho después de una buena vacunación. Ya. Y es posiblemente lo que evita que haya casos graves y que habiendo esta liberación, los otros virus, Sí, para po. los cuales no circularon en 2 años, Claro. tienen como una ventaja porque hemos perdido la inmunidad de esos virus. Entonces, por Ujú. eso estamos tan susceptibles. Y hay gente que me dice, doctor, este año me he enfermado, pero como nunca. Y yo no me enfermaba, claro. Sí. Antes de la pandemia se enfermaba seguramente, pero Sí. se olvidó de la pandemia resfriarse. Claro, claro, claro. Nosotros acá estuvimos igual los 2 años de pandemia asistiendo, aquí hicimos radio presencial y claro, usábamos mascarilla y nos dimos cuenta que nadie se resfrió en la radio, por ejemplo, Claro. ¿ah? De todos los que, pocos, somos 3 o 4 que estamos trabajando acá constantemente y claro, sirve de harto la mascarilla, aunque no lo, por eso nosotros vemos en Asia un ejemplo cómo ahí constantemente usan Claro, ahora mascarilla. no hay que olvidar que de todas estas medidas se tenían algunos datos, pero esta es otra lección aprendida de la pandemia. De todas las medidas, la que más sirve es la distancia social. ¿Ya? Ah, mira. O sea, efectivamente eso estar a más de 1 metro de distancia es lo que más previene, Sí. pero es lo que menos hacemos. Y de Es hecho, difícil, po. claro, y de hecho ahora en la vuelta a mí me ha sido un poco incómodo porque hay gente que uno tiende a acercársele mucho. Claro. Entonces la verdad que yo siento como la invasión de mi espacio. Supongo que a Claro. otras personas le pasa lo mismo un Sí, poco. pasa lo mismo, fíjese. Sí. Acá también, en alguna oportunidad, cuando se acerca mucho una persona a hablar con uno, como que Sí. uno le como que, Sí, yo no he visto si hay trabajo de investigación al respecto en eso, pero cuando estaba empezando la pandemia, había gente que efectivamente había estudiado cuánto es la distancia social en los distintos países, eso por razones Claro, habituales. claro. Y esto uno a veces cuando que se viaja a estudiar afuera se da cuenta. Normalmente el acercamiento que uno tiene entre persona y persona para hablar, la distancia cómoda, podríamos decir, Sí, es sí. distinto entre las sociedades, Claro, ¿ya? claro. Y uno nota que hay gente como que se le acerca más y se le acerca menos, pero eso hay un promedio para cada país. Mm. Y en Chile, en Sudamérica en general, somos de los que nos acercamos harto. Ya, Entonces siempre uno se acaba cuenta, esto no va a andar bien en Sudamérica, claro. porque andamos muy acercados, Sí, cercanos uno por otro. Y este tema de la ventilación, del lavado de manos frecuentes, ¿también sirve un poco para estas Sí, enfermedades? de hecho está medida la cantidad de recambios de aire, que si no me acuerdo más son como 10 por hora de todo el aire en la sala, pero es bastante difícil de medir, porque eso se Ya. mide con equipos, digamos, Claro. y que miden los recambios, y la otra posibilidad es medirlo con aparatos que detectan la cantidad de CO2, donde nosotros producimos Ujú. dióxido de carbono, eso se puede medir cuánto hay y eso da la idea de cuán ventilada está la sala. Entonces, Ya, no es tan fácil medirlo. ¿ya? claro. Y lo otro que eso se recomendó, por ejemplo, en la primera guía cuando justamente nuestra región estaba con pocos casos, tipo agosto del 2020, y el ministerio hizo una guía de cómo volver a sala, a clase del Ministerio de Educación. claro. Entonces yo le reclamaba a una de las autoras, ¿sabes qué? Está bonita tu guía, pero resulta que en Valdivia tenemos 8, 5 grados en esta época Claro. y no podemos tener todas las ventanas abiertas con los niños con esa temperatura. Claro, claro. Claro, entonces ahí ya cambia. Esta guía la hiciste para Santiago, le Sí, decía po, yo. sí, po. Claro. Es complicado eso, ¿ah? Sí. Sí. Bueno, y no sé si hay otra recomendación importante para poder cuidarnos nosotros de todas estas infecciones. Sí, bueno, en general siempre se recomienda el punto de vista nutricional y esto es sobre todo para los ancianos que tengan una alimentación bastante variada, ¿ya? Generalmente los ancianos tienden a prepararse muchas veces las mismas comidas, a veces hay una disminución del tamaño del estómago, comen menos los ancianos y tienden a empezar a bajar de peso. Y eso es una cosa que a veces uno lo encuentra como natural, pero hay que preocuparse de ese tema. Claro. Y en ese sentido que la persona de tercera edad mantenga una buena nutrición, haga ejercicio, salga a caminar, mantenga una buena musculatura, son cosas que son protectores de salud. Sí, ¿ya? sí. Bueno, yo vivo con un adulto mayor, ¿ah? Y Ya. siempre me dice, no, estoy muy gorda, me dice. Ya. Vivo con mi madre. Me dice, estoy Sí. muy gorda. Yo le digo, pero ¿cómo si no come? Claro, y dejan de comer, increíble. Sí. ¿Ah? Yo creo que ahí crece la masa muscular, no sé. Sí, es muy interesante porque todas las recomendaciones yo no soy especialista en nutrición, Sí, pero po. en general todas las recomendaciones están en el enorme peso, en nuestro grupo etario, por ejemplo. Claro. Pero en las personas de adulto mayor, incluso los que tienen un poquitito de sobrepeso tienden a tener mejor sobrevida. Así Sí. que yo ahí Es me bueno, relajo un poco. Hay que engordar Sí. un poquito. Doctor, también sería importante este tema de, no sé si muchas veces, y ahora me he dado cuenta que las personas una vez al año, ya en marzo, en abril, compran estas cajas de, ¿cómo se llama esto? Probióticos, no sé cómo, son como
alimentos, o sea, es como vitaminas, Sí. un multivitamínico. Sí, mira, Pero es que no están catalogados así. Sí, lo que pasa es que efectivamente se venden, hay mucha nutracéutica en el mundo, digamos. ¿ya? Claro. Lo que pasa es que uno siempre mira como que los laboratorios de la parte médica son Sí, así vos. como los malos que explotan y Claro. ganan mucho dinero. Bueno, la verdad es que si uno mira las nutracéuticas son como, no, ellos producen cosas naturales, se preocupan de la Claro, cabeza. claro. Es una cuestión impresionante. Sí, po. Pero está medido que la industria nutracéutica mueve mucho comercio, digamos, mucha venta de productos que no es que sean malos, en ningún caso son Claro. productos que venden lo que dicen que venden, pero la duda es cuánta es la utilidad, efectivamente. O sea, yo siempre le recomiendo a la gente que tenga una alimentación muy variada, ¿ya? Insisto que yo no soy especialista en nutrición, Ya. pero siempre me acuerdo que hace unos 8 años atrás el British Medical Journal, que es muy preocupado de la salud pública, publicó una editorial muy interesante que decía, ¿qué hacemos para que los médicos dejen de indicar vitaminas? Claro. O sea, las vitaminas para la gente que las necesitan son muy importantes. Claro. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en nuestra región nosotros tenemos mucho déficit de vitamina D por la poca exposición al sol. Sí, po. Pero hay una tendencia de como los seres humanos, como que a todos nos falta algo, entonces como que las vitaminas te convierten en algo más de lo y que el eres. chileno es bueno para el remedio, para la farmacia. Sí. Absolutamente. Yo siempre cuento que una de las cosas que uno, cuando puede recorrer las calles, que le llama la atención, a los extranjeros le llama la atención que uno recorre las calles y encuentra una cantidad de farmacias que es desproporcionada. En menos ¿ya? de una cuadra. Claro, yo siempre digo que la gracia en Buenos Aires es que uno encuentra librerías y se pone orgulloso de Sí, eso. sí. Ojalá fuera así en Sí, Chile. es digamos. increíble. Sí. Sí, nosotros Bueno, tenemos farmacias. Sí. ¿Existe algún riesgo de otra pandemia, doctor? ¿Algún nuevo agente circulando que estén monitoreando? Un ejemplo, ustedes. Se habla de que el gran problema sería la resistencia bacteriana, los antibióticos, una de ellas. La resistencia a los antibióticos es una pandemia, pero no va a ser una pandemia masiva como lo que conocimos, digamos. O sea, efectivamente está pasando en todos los países y afecta a un porcentaje importante de los pacientes hospitalizados. ¿ya? También en la población general, y es un problema grande, pero no tiene la dimensión de lo que estamos pensando en pandemia como fue el SARS-CoV-2. Ya. Ahora, respecto a que haya otra pandemia, la verdad es que ese riesgo es inminente y de hace muchos años. Sí. ¿Ya? O sea, siempre contaba yo, en mi primer taller de pandemia, creo que asistí hace más de 15 años atrás. Cuando se analizaba cómo sería una pandemia y se discutía esto se discutía muchos años antes. Y de hecho hay virus que se estaban monitorizando en forma permanente. Por ejemplo, uno de los virus del SARS, digamos, que es parecido al SARS, que es el MERS, ese se monitoriza el número de casos, se va informando prácticamente mensualmente cuánto hay. Claro. Pero siempre pensamos que cuando hubiera una nueva pandemia grande iba a ser una cepa especial de influenza. Ya. Siempre pensábamos eso y siempre era lo que más temíamos. ¿Ya? Lo que ocurre es que la influenza tiene el tema, al igual que tenía el SARS-CoV-2, digamos, es que tiene una diseminación muy importante en animales. Entonces se sabe que si hay una pandemia de influenza se va a distribuir a través del mundo por las aves. Y por eso es que esta preocupación por la influenza aviar, Sí, po. que hemos visto por el SAC, Claro. tiene esa base. Sí. O sea, sabemos que la pandemia del 18 pasó de un ave al humano. ¿ya? Eso se logró saber alrededor del año 2000, cuando se recuperó el virus original de cadáveres. Claro. ¿ya? Pero eso se sabe que la cantidad de mutaciones que tiene que tener la ave para generar eso son muy poquitas. Estamos hablando de posiblemente 8 o 10 mutaciones. Ya. Y eso se puede generar en una forma espontánea en un tiempo limitado de semanas. Y ya eso significa de ahí a un mes estar con la pandemia. Claro. Pero lo interesante es que cambió el enfoque con la pandemia actual, digamos. Ya. En el sentido de que ya supimos que las plataformas de distintas vacunas, que muchas estaban en un estudio muy, muy lento, se aceleró totalmente. Entonces, mucha gente dice que las plataformas ya existen y en este momento y integrarles una vacuna, antígenos nuevos, va a ser mucho más rápido en una nueva pandemia. Y lo que se ha discutido es pasar inmediatamente a la fase 3 de investigación y hacer rápidamente un trabajo grande, tal de ahorrar unos 2 meses y en vez de tener la vacuna como la tuvimos ahora, que fue muy rápido, que fueron 11 meses, lograr tiempos más cercanos a los 6. Ya, ok. Bueno, acá en el sur nosotros vivimos con el antavirus. Sí. El virus anta, que también ha provocado muerte en diferentes seres humanos. ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Cómo ustedes también se han ido preparando para poder atender a pacientes, conocer también a este virus? Que es muy... ¿sabe? Yo me he dado cuenta de que los virus que llegan a través de los animales son tan, no sé, se adaptan tan bien al ser humano, es increíble. No se adaptan tan bien. Lo que pasa es que la circunstancia que ocurre, y por eso es que cada vez van tomando más, es que las cosas que son propias de los humanos y exclusivas de los humanos hemos logrado irlas previniendo o erradicar. Porque no hay otro lugar.
Claro. En cambio, las cosas que yacen en los animales son inerradicables porque no tenemos un enfoque que permita erradicar de la salud animal ese agente infeccioso. Claro, claro. Entonces pasa de animal a animal, digamos. Sí, ¿ya? po, sí, O sea, por decir, no vamos a prevenir, no vamos a intervenir todos los animales para prevenir chagas, por ejemplo. Tenemos mucho más enfoque en la llegada del humano. Claro. Y con anta pasa lo mismo. O sea, nadie va a ir a cazar ratones colilargos y a inyectarles una vacuna No, po, para claro, la inyección. claro, Es una tarea prácticamente imposible Sí, po, para la tecnología actual. claro, Porque en 150 años es diferente. claro. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer básicamente es evitar el contacto con estos animales que pueden básicamente contagiarnos, y eso tiene las recomendaciones de cómo hacer un buen camping con alimentos sellados, evitar los lugares fuera de los caminos formales de los parques, Claro. que es precisamente donde podemos tener la exposición, y para las personas que trabajan, generalmente trabajar en un medio adecuado, si entran en las bodegas, limpiar primero con cloro. Claro. O sea, básicamente lo que hacemos es el medio, cuando invadimos el medio del ratón, Sí. o potencial, nosotros asegurarnos de ir protegidos o limpiar en forma adecuada. Ese es el enfoque, digamos. Claro. Usted es director del programa de subespecialización en infectología en adultos. Exactamente. Sí. ¿Cómo es el proceso de formación de los residentes? Bueno, hay que tener la delicadeza de informar, digamos, y es muy importante. Mayoría de los médicos se especializan en infecciones o son inicialmente médicos que han estudiado 7 años, después estudian la especialidad de medicina interna, que es medicina de adultos, que son 3 años más, y después toman 2 años de enfermedad infecciosa. Ya. O sea, completan con eso 12 años. Hay formación también que nosotros no tenemos todavía en la universidad de infectología pediátrica, que es el mismo recorrido, pero es para niños. ¿Ya? Es muy diferente la patología pediátrica en infecciones que la de adultos. O sea, son muy diferentes, y a veces cuando tenemos enfermedad infecciosa en adultos tenemos que pedirle ayuda a los pediatras de cosas que ellos entienden más que nosotros. Claro. ¿Ya? Pero el tema global, digamos, es que preparar un médico subespecialista toma bastante tiempo. Es una beca con mucha dedicación 1 a 1. O sea, no es que uno dice, hay enfermedad infecciosa y lo sienta en una sala, los junta todos. No, se reciben 2 estudiantes por año. Ese es el nivel. Y gran parte de la formación es a veces 1 a 1. O sea, es una formación del punto de vista formal, muy cara, digamos, si uno lo mira socialmente. O sea, es casi, no sé cuánto cuesta, pero formar un piloto de avión de F-16 es carísimo. Sí. Esto es más barato, pero efectivamente también implica mucha dedicación humana en tiempo. Y en general nosotros sabíamos que teníamos una capacidad dentro de la universidad bastante alta de formar, porque tenemos, para empezar, bastante buenos laboratorios, que eso es una pata de eso, que son 3 meses que se forma el laboratorio. En el laboratorio de microbiología, en el Instituto de Microbiología que dirige el doctor Patricio Godoy, ¿ya? Y hay otras especialidades también que están aledañas, lo que es laboratorio clínico, por ejemplo, que esas rotaciones está la doctora Carolina Cruz, la doctora Marisa Navarrete, en el hospital, en una colaboración que tenemos ahí, que nos vuelcan a la realidad, digamos, de lo que son las infecciones cuando estamos en la parte de atención. Y de ahí ya vemos en la ciudad, afortunadamente, en este momento 5 infectólogos que cada uno soporte, 4 que estamos en el hospital y también una inmunóloga, y en eso se hace un curso también para ver situaciones especiales que tienen que ver con entender la capacidad de defensa que tienen los pacientes ante cada situación. Y durante prácticamente 1 año y medio están viendo los casos más complejos desde el punto de vista infeccioso en la parte hospitalaria, y eso es lo que permite la discusión de estos casos, el análisis, finalmente saber cómo manejar cada situación clínica en lo que es infecciones. Ok. ¿Por qué usted se interesó en esta especialidad de la infectología? Es muy interesante, pero es una historia demasiado larga y puedo aburrirlos, pero básicamente quizás lo que más me motivó de pequeñito, digamos, mi padre es médico, a mí siempre me llamaron la atención los microorganismos, eso existía por una parte, pero por otra parte, cuando hice mi especialidad de medicina interna, que yo le hice en la Universidad Católica, el que fue después mi jefe, digamos, que me encantaba porque llegaba donde pacientes que muchas veces nosotros no sabíamos qué hacer, nos sentíamos muy perdidos, y él llegaba como que se analizaba todo en su cabeza y decía, ya, vamos a hacer 1, 2 y 3. Nosotros tomamos nota y decíamos 1, 2 y 3. Entonces, esto de tomar muchos datos, analizar cosas que a veces eran muchas aristas que uno no sabía cuál privilegiar, y llegar a una conclusión de cómo era tratar de navegar en ese mar tormentoso, lo encontré muy, muy interesante. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Okay. Y pensamos que algo le ha marcado en su vida, ¿o no? Dentro de su carrera, un ejemplo. Sí, bueno, la verdad que... vinculado a su tema. Sí, o sea, la verdad que yo creo que
a todo en la profesión que hagamos, Claro. nos marca mucho en la forma de vivir y las cosas que uno privilegia en hacer en su vida. O sea, de hecho, el despliegue que tuvimos todas las personas que trabajamos en infecciones durante la pandemia, entender que era un problema nuestro, que teníamos que ir y que nosotros nunca dejamos la presencialidad y que teníamos que estar presentes ahí Claro. y ser un grupo que tenía que hacer una contribución, yo creo que marca terriblemente lo que teníamos puesto en nuestro corazón, digamos. Claro, claro. No vivió ninguna pandemia como esa, como la del SARS-CoV-2. O sea, habíamos tenido el ensayo, como digo yo, a esta altura de la pandemia de influenza porcina, digamos. Ya. Que eso permitió como tener claro ciertas cosas Mm, a decir, en esto tenemos que poner importancia, en esto Claro. no tanto. Entonces, claro. ese ensayo, digamos, que no solo fue de los infectólogos, digamos, mi señora trabaja en el servicio de salud y eso también armó ciertas estructuras de Ya. qué cosas había que decir y empezar, cuáles van a ser los problemas que va a ser. Claro. Por ejemplo, la gente se va a desorientar y quiere decirle, sabes, haga Sí, esto, haga esto sí. otro. Mm. Toda esa estructura se armó años antes y yo creo que eso fue una ayuda. Ujú, ok. Bueno, antes de despedirnos, les recordamos que Bien Salud es una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y que está informando que se encuentra abierta la convocatoria para el proceso de admisión 2024 del doctorado en Ciencias Médicas. El programa está dirigido a licenciados en carreras de la salud, de medicina y ciencias biomédicas. Para más información, medicina.uach.cl, medicina.uach.cl. Queremos agradecer a nuestro invitado hoy, el doctor Mario Calvo Arellano, médico infectólogo, que heredó este tema de la salud desde su padre, nos dice ahí la historia, director del programa de subespecialización en infectología del adulto de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Ricardo. Y por Ha sido un gusto contarnos estar ahí con usted. sus experiencias. Muchas gracias. Oye, hacemos el corte, regresamos, será hasta 7 días más a las 10 de la mañana, de 10 a 10:30, día miércoles. Hacemos Bien Salud en Radio El Conquistador. En FM 95.7, Radio El Conquistador de Valdivia, hemos presentado Bien Salud, estimulando el bienestar y la salud de las personas. Una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Las noches son de Valdivia.